Bueno, hoy un día clave, este día martes, el presidente Mauricio Macri recibió a los gobernadores para hablar del presupuesto 2019 y de esto vamos a hablar con Jorge Liotti, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Leonora? ¿Qué bien, decís? muy bien. Bueno, hoy un día importante en uno de los dos ejes sobre los cuales viene trabajando el gobierno. Uno es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el otro es el presupuesto. Hoy hubo una secuencia de reuniones que se inició a la mañana en un encuentro de gobernadores donde hubo 22 de los 24 representantes en el CFI. Sí. Allí hubo conversaciones entre ellos, después se sumó Frigerio. Allí un poco trazaron el mapa de lo que iban a conversar después a la tarde, donde se reunieron en Casa Rosada con el propio Macri. La síntesis de esta jornada respecto de este tema es que la mayoría de los gobernadores, con algunas excepciones, respaldan el objetivo global, conceptual del gobierno que denominan equilibrio fiscal o un presupuesto equilibrado. Equilibrado, sí. Que sería lo que se venía hablando de déficit cero. Claro. Bajar del 1,3 el año próximo a un cero de déficit, igualar las cuentas. Conceptualmente, de algún modo estaban de acuerdo, hubo fotos allí, con lo cual en este aspecto no hubo discusiones, pero no está cerrada la discusión por los números. Claro, punto por punto. Allí todavía hay diferencias, pero bueno, el objetivo principal del gobierno era mostrar esta imagen antes de enviar el presupuesto al Congreso. Se supone que va a entrar el viernes o el sábado, que es la fecha tope, el 15 de septiembre, y de alguna manera enviar un mensaje, sobre todo a los mercados, al Fondo Monetario Internacional, para exhibir de algún modo cierto respaldo político detrás del objetivo de cumplir con el déficit cero. Porque ¿cuál es el principal interrogante que enfrenta el gobierno? Es la posibilidad concreta de poder cumplir con lo que va a volver a firmar seguramente con el Fondo Monetario. Claro, por eso están íntimamente relacionados, ¿no? Muy vinculados. Entonces, por un lado la renegociación con el fondo y por el otro el presupuesto, el acuerdo con los gobernadores. Claramente, por eso el gobierno apuró un poco esta foto, a pesar de que no hay un acuerdo totalmente cerrado, y ahora si querés desglosamos un poco más, pero lo que le importaba era enviar esta imagen, esta señal de coincidencia política básica antes de mandar el presupuesto para decir: señores del Fondo Monetario, señores de los mercados, ven que estamos todas las fuerzas racionales, menos el kirchnerismo, de acuerdo detrás de este objetivo. Bueno, préstenos más rápido la plata y préstenos más plata para poder afrontar las turbulencias cambiarias que vino sufriendo el país. 2019 y 2021 también, ¿no? También, claramente, pero bueno, en principio la idea es adelantar fondos y ver si la partida de 50.000 millones se amplía. Ese era el objetivo principal de este movimiento de hoy. Ese objetivo, entonces, podríamos decir que se ha cumplido en el día de hoy. Sí, ahora el gesto político lo dieron. Bien, perfecto, fundamental. Ahora vos decías, no se han puesto de acuerdo todavía en el número fino, en punto por punto. ¿En dónde están las principales trabas? Bueno, en realidad quedaron allí flotando algunas cuestiones que venían demandando los gobernadores. Hoy el gobierno sorprendió un poco poniéndose muy firme con un aspecto que parecía que iba a ceder, que es el tema del cronograma de ingresos brutos. Sí. Este es un impuesto que cobran las provincias. Se había hecho un cronograma para progresivamente ir llevándolo a cero. Esto implicaba que las provincias iban a tener menos ingresos por estos impuestos. Considera el gobierno que es un impuesto distorsivo. Se suponía que le iba a conceder un congelamiento en ese cronograma de reducción. Hoy Frigerio dijo, y después en la reunión aparentemente fue refrendado, que no iban a frenar esa reducción de ingresos brutos. Sí le accedieron a un congelamiento de la reducción del impuesto a los sellos, que es otro impuesto provincial, y se va a aplicar una alícuota a los bienes personales a aquellos que han declarado que tiene bienes en el extranjero. En el exterior. Exactamente. Eso sí se ha acordado. Esto en principio sería parte del acuerdo. Ahora, faltan muchos aspectos. Y yo te diría una cosa, Leonora, a partir de la semana próxima se incorpora un nuevo actor fundamental, que es el Congreso. Tal cual. Con todas sus expresiones, con todos sus bloques, con sus individualidades. De hecho, hoy Urtubey, que estuvo en la conferencia de prensa posterior con Frigerio, Dujovne, el gobernador de Corrientes, Valdés, el de Neuquén, Gutiérrez, él dijo, bueno, ahora serán los legisladores. Como de alguna manera los gobernadores le dieron un acuerdo marco, ahora va al Congreso
Bueno, ahora, habrá que ver. Uno sabe que en el Congreso está por un lado la Cámara de Diputados, por el otro la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores que, y sobre todo en temas como estos, responde más bien a los gobernadores, pero no así la Cámara de Diputados, ¿no? Y sobre todo sabiendo que, por ejemplo, el Frente Renovador tiene varias bancas y no tiene un gobernador a quien responderle. Bueno, algo de eso se conversó no hoy. Hoy Massa no fue a la reunión del CFI, pero había estado la semana pasada en una reunión con un grupo de gobernadores. Un poco el mensaje que les transmitió a los gobernadores y que transmitió informalmente a su sector es que él no quiere oponerse o obstruir la posibilidad de que el gobierno tenga un presupuesto, pero que no se la va a hacer fácil. Hay un sector de gobernadores que están en esa posición, sí. Es decir, bueno, está bien, nosotros no vamos a hacer un obstáculo, pero tampoco le vamos a facilitar tanto. Me da la impresión de que ahora va a venir un tortuoso camino de negociación legislativo, que es donde se termina de definir. Fíjate, Eleonora, que a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando después de la elección se negociaron varias reformas juntas, el pacto fiscal, la reforma previsional, el gobierno gastó muchísimo esfuerzo y plata en la negociación con los gobernadores. Pero después, cuando fue al Congreso, le abrieron de vuelta la ventanilla de negociación y otra vez tuvo que ceder. Es cierto. Yo creo que acá aprendió un poquito de eso. No se desgastó tanto en cerrar el número fino con los gobernadores, porque sabe que después va al Congreso y se termina de definir. Yo creo que apelaron a esto, a una imagen política, y ahora va a haber una negociación a múltiples bandas, porque depende de qué aspectos toques. En algunos casos afectan a todas las provincias, en otras, claro, en otras solo algunas, con lo cual va a haber una negociación bastante tediosa y larga en la Cámara de Diputados. Después, en general, en el Senado tiene un trayecto un poquito más rápido, porque se supone que ya la negociación dura se hace durante la discusión en diputados. En la Cámara de Diputados. Ahora, si hablamos desde la visión política de lo que sucedió en el día de hoy, ¿no? Cuando vimos quienes concurrieron al CFI, al Consejo Federal de Inversiones, allí vimos algunos gobernadores que hasta el día de ayer uno creía que no iban a estar. Hablamos de Alicia Kirchner, de Berna, ¿no? En el CFI, exactamente. Allí solo estuvieron ausentes 2 gobernadores. Recordemos que esto aglutinaba a todos los que no son de Cambiemos, o sea que son 19. Cambiemos tiene 5 distritos. De los 19 solo no estuvieron 2. Uno de ellos porque estaba de viaje, es Bordet. El otro es el santafesino Lifchit, que se ha vuelto un opositor férreo del gobierno, a pesar de que en algún momento tuvo una mejor relación, con lo cual ahí hubo una presencia casi completa de lo que no es el oficialismo. Bien. Allí discutieron, estuvieron con Frigerio. Después, al momento de ir a la reunión con Macri, también se ausentaron de los que estaban en el CFI, Berna, Rodríguez Sá y Alicia Kirchner. Claro. Ellos 3 no estuvieron, más los otros 2, o sea, hubo 5 ausentes con Macri. Algunos mandaron representantes, otros ni siquiera. Otros ni siquiera, no obstante lo cual hubo algunos que suelen ser bastante duros. Por ejemplo, estuvo Lucía Corpachi de Catamarca, estuvo Roxana Bertone, que también se endureció mucho, de Tierra del Fuego, estuvo Mansur, el gobernador de Tucumán, que también tuvo posturas duras. Digamos, solo estuvieron ausentes los más duros. Y excepto Bordet, que estaba de viaje, que en general está bien con el gobierno. El resto estuvo con Macri con distintos matices. Ahí conviven gobernadores muy amigables, como el caso de Urtubey, como el caso de Schiaretti, que en general buscan facilitar o encontrar puntos de encuentro con el gobierno, y otros que son un poco más duros. Para la foto estuvieron. Esta foto es para el gobierno un triunfo para cómo venían las cosas. Insisto, ellos hasta la semana pasada albergaban la ilusión de que acá se firmara un acuerdo concreto. Esto se fue diluyendo, pero para cómo venían las cosas, esta foto es un logro político para Macri. Bueno, y después de la reunión del presidente Macri con los gobernadores en la Casa Rosada, se realizó una conferencia de prensa que estuvo allí Rogelio Frigerio junto a Nicolás Dujovne y algunos de los gobernadores. Vamos a ver qué decían. Una reunión, agenda abierta, donde se plantearon distintos temas, pero por supuesto uno de los temas más importantes es el tema del presupuesto que se va a enviar en los próximos días al Congreso de la Nación, un presupuesto que además tiene la característica de ser un presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos. Hemos encontrado en los gobernadores un acompañamiento
Primero, a la necesidad de que el presidente cuente con la herramienta institucional fundamental, que es el presupuesto que se vota todos los años. Y segundo, además, el convencimiento de que ese presupuesto tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos. Hemos logrado el entendimiento de miembros de la oposición acerca de la necesidad de alcanzar el equilibrio presupuestario. Como ustedes saben, vamos a estar presentando el presupuesto el día 15, iremos a dar el debate al Congreso y ahí continuaremos entonces ya con el detalle de cómo se presentan las medidas de ingresos y de gastos. Bueno, muy bien. Dos cuestiones que tengo para preguntarte, Jorge, con respecto a esta conferencia de prensa. En primer lugar, ¿por qué cuando se le pregunta a Nicolás Dujovne cuáles serán los números que estarán plasmados en el presupuesto? Hablamos de inflación, de dólar, de crecimiento. Esto decide no darlo. Yo creo que trata de no adelantarse a lo que va a presentar el presupuesto el viernes o el sábado. Genera un poco de misterio y aparte porque si dijera los números verdaderos creo que hubiese explotado la conferencia, porque quien sí reveló en la reunión con los gobernadores fue Frigerio, quien llevó los números que habían circulado informalmente la semana pasada. Para responder puntualmente a tu pregunta, para el año próximo la estimación que el gobierno les mostró a los gobernadores habla de un dólar de 42 pesos. 42 pesos. O sea, solo 4 pesos encima del valor aproximado en el que está actualmente. En lo que tiene que ver con inflación, admite que este año va a terminar con una inflación del 42% y que aspiran a que el año próximo va a ser del 23%, o sea, una reducción bastante fuerte. Y en cuanto a la actividad económica, los números que mostraron es que van a finalizar este año con un 2,4% negativo, o sea, una retracción económica, y que en el año 2019 la actividad económica va a estar en cero. Claro. O sea, va a salir del negativo, pero no va a crecer. Eran números difíciles para... Muy difíciles de digerir. Igualmente están circulando y si efectivamente lo plasman, probablemente van a plasmar lo de 2019, porque es lo que tiene que constar en el presupuesto. Si van a mostrar esos números, va a ser una parte del debate muy importante. Bueno, muy bien. Y vamos ahora, tengo el segundo punto, rápidamente. ¿Por qué estos tres gobernadores? Mira, en general buscan hacer una selección representativa del conjunto. En este caso optaron por un peronista amigable como Juan Manuel Urtubey, un propio como el gobernador radical de Corrientes, Valdés, y uno de una fuerza provincial como el neuquino Gutiérrez. Muy bien. Con eso, de alguna manera, tienen como todas las voces y se muestran equilibrados, ¿no? Muy bien. Bueno, y la otra noticia del día, sin lugar a duda, es el cambio de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lorenzetti, después de 11 años, da un paso al costado. Bueno, una noticia sorpresiva, no se esperaba para hoy esta novedad, lo concreto. Se adelantó una definición que debería darse para fin de año y allí, bueno, una serie de especulaciones respecto de cómo se dio esta definición del final de toda una era de Lorenzetti al frente de la Corte Suprema. Aparentemente allí hubo una decisión de abordar la cuestión y hubo un planteo de un grupo de tres, concretamente Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco, de decir, bueno, es momento de replantear el equilibrio y los protagonismos dentro de la Corte, y allí aparece el nombre de Rosenkrantz como una alternativa intermedia, considerando que de ellos tres, Rosati era un enemigo interno muy fuerte, de Lorenzetti, hubiese sido visto muy negativamente, y la situación de Hayton de Nolasco era un poco delicada en virtud de que hubo una gran polémica porque ella no abandonó la Corte a pesar de haber cumplido 75 años. Hubo allí un fallo con cierta polémica judicial, ella continuó, pero no era conveniente. La versión de Lorenzetti es ligeramente distinta, dice, yo di un paso al costado y en realidad lo que yo no quería era que viniera Rosati y de alguna manera como si esto hubiese sido una maniobra del propio Lorenzetti para que quedara Rosenkrantz, ¿no? Claro, lo que está claro es que él no tenía voluntad de dejar. Bueno, ese punto me parece que es muy interesante está que claro. Está plantando. No nos confundamos en eso. Claro, él no tenía voluntad de dejar, o sea que
no podríamos hablar de que dio un paso al costado, sino más bien que de alguna manera lo invitaron a retirarse. No tuvo consenso para continuar, podemos decir, está bien. y terminaron eligiendo una figura intermedia donde probablemente haya tallado la opinión de él o su intención de que no sea su rival. Una cosa es que no sea yo y otra cosa es que sea mi enemigo interno. Tal cual. Entonces, ahí probablemente ha jugado. Lo que hay que ver ahora, Leonora, es cómo se reacomoda esta nueva Corte. El cambio en la presidencia de la Corte Suprema implica nada más y nada menos que uno de los tres poderes del Estado y cambia la dinámica de la Corte. En principio habrá que ver qué hace Rosenkrantz, que es un juez relativamente nuevo, tiene 2 años en la Corte Suprema, tiene un perfil completamente distinto al de Lorenzetti. ¿Quién es Rosenkrantz? Tiene un perfil, bueno, tiene enormes antecedentes académicos, es un jurista, trabajó también para el sector privado, pero no tiene la trayectoria judicial de Lorenzetti, tiene un perfil muy bajo. No le gusta el contacto con los medios, no le interesa mucho la política, con lo cual es una diferencia muy grande con Lorenzetti. Habrá que ver en primer lugar cómo maneja la Corte y si realmente él asume un rol protagónico. Están hablando en este momento que buscan algo más horizontal. No tan personalista. No tan personalista. Habrá que ver si lo puede hacer y en todo caso habrá que ver cómo actúa Lorenzetti habiendo dejado la presidencia, si se transforma en un poder en las sombras o si deja ser a Rosenkrantz. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Eleonora, hay que ver cómo leen todos los tribunales que en general son tan susceptibles a estos tipos de cambios, esta rotación en la Corte Suprema. Claro. Hay bandos en la justicia, hay sectores de jueces que se sienten más identificados con Lorenzetti, hay otros que estaban un poco más en contra. Entonces hay que ver cómo se reacomoda toda la justicia, sobre todo en el fuero federal, donde se tramitan las causas que tienen impacto político, para ver cómo decodifican este cambio. Si se genera un efecto dominó, si perciben que hay un cambio de época, o si, como decíamos antes, por el contrario, Lorenzetti conserva un poder en las sombras y no se produce tal reacomodamiento. Ahora, esto habrá que ver entonces cuál es la lectura de la justicia, pero ¿cuál será la lectura de la política y especialmente del gobierno? ¿El gobierno respira con este cambio? Sí, para el gobierno hoy había 2 sensaciones. La primera, la inicial, la espontánea, era satisfacción. Lorenzetti tenía una relación institucional con el gobierno y con el presidente Macri, pero tenía zigzagueos que le generaban mucho ruido al gobierno. Sí. Desde aquel famoso fallo antes de que asumiera Macri, ya cuando estaba electo, recordarás, con el 15% de las provincias que habían demandado porque eso se derivaba al ANSES. Que fue mucha plata que tuvo que poner mucho dinero que obligó al gobierno, fíjate cómo está conectado con lo anterior, obligó al gobierno a conceder no solo a esas 3 provincias que habían recurrido a la justicia, sino después el gobierno terminó dándole el 15% a todo el resto en forma progresiva. Le marcó la cancha de una manera que Macri no se olvidó nunca. Desde entonces Macri siempre le tuvo cierto recelo a Lorenzetti, desconfió parcialmente y siempre un poco se sospechaba que los ladridos de Carrió eran habilitados indirectamente por Macri, que siempre Carrió criticó muy duro a Lorenzetti. Y hoy lo celebró a lo grande. Bueno, hoy se lo. Por eso digo, la primera sensación del gobierno es de satisfacción. La segunda es de ligera preocupación respecto a cómo puede jugar Lorenzetti habiéndose visto marginado de la conducción de la Corte. Temen en un sector del gobierno que pueda promover algún tipo de fallo en aspectos sensibles que siempre tiene la Corte, vinculada con temas jubilatorios, por ejemplo. O sea, ahora lo que hay que ver es con qué cuota de poder se retira de la presidencia Lorenzetti. Si realmente se va al rincón o termina siendo un actor decisivo desde un lugar probablemente un poco con menos responsabilidad institucional y por ahí con mayor capacidad de efecto de daño, ¿no? Por fuera de la Corte. Jorge, un placer completísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Eleonora.